Quiero que se ubiquen en Romanos capítulo 15. Romanos 15, versículos 5 al 7 o al 6 nomás. Romanos 15 del 5 al 6. Y hoy voy a ir saltando o buscando también otros textos bíblicos, hermanos, para poder ayudarnos con este mensaje de la mañana. Vamos a orar y pedir que el Señor nos guíe, hermanos, en este tema. Señor Jesús, quiero darte gracias en verdad por tu palabra. Gracias por estos mensajes que nos exponen, Señor, a examinar nuestra vida delante de ti. Y también es un llamado de atención para que nosotros veamos hasta qué punto estamos siendo obedientes, estamos siendo bíblicos y estamos agradando también tu palabra y a ti mismo, Señor. Queremos que nos guíes en esta mañana y nos orientes y nos hables en tu santo nombre. Amén. Muy bien, vamos a leer los versículos del 5, si están ubicados ahí, hermanos. 5 y 6, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a encontrar, hermanos, que hay otro llamado, otro mandato de Dios a los unos para con los otros, porque dice: vosotros deben tener el mismo sentir. Y el versículo 5 dice esto, ¿no? Que entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y el versículo 6 dice: para que unánimes. Estas dos palabras prácticamente son las mismas, hermanos. La palabra unanimidad, esta palabra es un compuesto de un griego que su raíz tiene que ver con unidad. Pero la palabra unanimidad, hermanos, viene, o mejor dicho, significa sed de un mismo espíritu, sed de un mismo sentir, de similar sentimiento. Y eso tiene que ver, hermanos, con la unanimidad. Y este tema, hermanos, de la mañana difícilmente se encuentra en cualquier institución de la vida. La iglesia está llamada a vivir en unanimidad, pero miren ustedes, los que trabajan de repente en el sector público, privado, empresa, negocio, podrán lograr y tener muchas cosas en cualquier institución secular, pero tener unanimidad es lo que más cuesta. Unanimidad es el mismo sentir, es decir, que cuando vamos a tomar una decisión, unanimidad, ¿cuándo decimos? Cuando todos levantaron la mano y no quedó nadie sin levantar la mano, o sea, todos están de común acuerdo. Entonces, aprobado por unanimidad. Pero si son 100 y 99 dicen sí y uno dice no, no es unanimidad, es mayoría, ¿no? Una casi absoluta mayoría, pero no mayoría total. La unanimidad, hermanos, es el desafío que Dios pide también a su iglesia. Y acá el apóstol Pablo en esta oración, hermanos, nos deja ver su mandato, que vosotros sean de un mismo sentir. Y la verdad, para tener la unidad o la unanimidad en la iglesia, hermanos, viene a ser el trabajo de practicar todas las demás virtudes que uno pueda tener y encontrar aquí en la Biblia. El amor, la paciencia, la tolerancia, la amabilidad y todas las virtudes que la Biblia nos llama realmente a practicar, van a coronar a la unanimidad dentro de la iglesia. Y por ello es que practicar este tema, hermanos, de la unanimidad quizá puede ser uno de los temas más difíciles. Ahora, cuando Pablo está hablando aquí, hermanos, de sean unánimes, es bueno mirar por qué lo dice. Y si miramos el texto ahí de Romanos, unos versículos antes, nos damos cuenta que en Roma había problemas, porque Pablo está escribiendo a los romanos, a los creyentes que vivían en Roma, y les dice: tengan el mismo sentir, sean unánimes. ¿Pero por qué les pide esto? Porque realmente habían problemas que estaban rompiendo la unanimidad o esta unidad divina. Ahora miremos cuál es el problema. Vamos a verlo desde el versículo 1, en Romanos 15, versículo 1. Dice así: así que los que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
Y si Pablo está aconsejando, no está aconsejando por si va a pasar luego, sino porque de alguna manera sabe que este es uno de los problemas que se estaba presentando ahí en Roma, en las iglesias allí en Roma. Entonces pensaría, hermanos, ¿qué acciones frenan el mismo sentir dentro de la iglesia? ¿Qué actitudes, qué acciones, hermanos, frenan la unanimidad? Y para comenzar, acá está muy claro, ¿no? El hecho es, hermanos, no saber soportar a los débiles, porque el mensaje es: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de acá nos consideramos fuertes? Y claro, por favor, no voy a pedir que levanten la mano, ¿no? Pero ¿cuántos creen que son fuertes espirituales? ¿Y cuántos creen que son débiles? Ya, ustedes los fuertes soporten a los débiles. No significa que se van a aprovechar los débiles, ¿no? Yo quisiera que todos levantemos la mano cuando dijera: ¿cuántos fuertes espirituales hay acá? Y unánimes, todos somos fuertes. Pero la realidad no es así, ¿no? En la iglesia, hermanos, alguien dijo, a veces es como un hospital, ¿no? Algunos están recién llegados, pero muy graves espiritualmente hablando, con respeto lo digo. Otros pueden estar ya saliendo de un cuadro grave, otros ya están sanos, otros están dados de alta, otros están cuidando a los demás. O sea, es como un hospital, ¿no? Hay de todo un poquito, espiritualmente hablando, maduros, no maduros, nuestro carácter pulido, otros menos pulido. De repente el compromiso de algunos es íntegro, otros están aprendiendo el compromiso y otros aún no han entrado en el compromiso. Ahora, es malo, es bueno, es parte del proceso. Lo triste sería, o lo malo sería, que uno se quede sin compromiso por años o se quede en la parte de los débiles por tiempo. Ese es el problema, porque ese problema puede traer dificultades a la iglesia. Lo que me deja ver entre líneas este pasaje es que los débiles generan problemas por su naturaleza en la iglesia, y los fuertes, el mensaje está acá directo a los fuertes son llamados a soportar a los débiles. Si tú no puedes soportar, entonces ¿de qué lado estás? ¿De los fuertes o de los débiles? Si no puedes soportar y no lo pasas a este hermano y a esta hermana, es muy, para ti cae pesado, no está cometiendo pecado, de repente su carácter no te gusta, el débil eres tú. Y si el hermano ya se pasa con todos y hace lo mismo, tiene una debilidad también. Ahora, ¿qué pasa si se chocan dos débiles? Sacan chispas, ¿no? Bueno, van a generar, lo que va a hacer, hermanos, van a generar el rompimiento de la unidad dentro de la iglesia. En ese sentido, hermanos, si tenemos el concepto de que somos fuertes, ojo, que los años no nos hacen fuertes. 10, 15 años en la iglesia no te va a hacer fuerte. Vamos a ver más adelante qué te hace fuerte. Pero si ya eres fuerte, el mensaje es para ti, lo que Pablo está diciendo acá: soporta a los débiles. Pero también definamos quién es el débil. El débil no es aquel hermano que vive practicando el pecado. El débil no es aquel hermano que ha caído en un pecado y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Ese no es débil, ese es quien practica el pecado, y Juan dice que los que practican el pecado no son de Dios. Débil es un hermano que no practica el pecado, pero tiene a veces en su personalidad, en su carácter, en su concepto teológico, definiciones que la Biblia no define. Por ejemplo, ¿no? He llegado a iglesias donde al celebrar la cena no tienen varias copas, sino una sola copa, porque en Corintios dice, ¿no?, la copa, Cristo compartió la copa, no dice las copas. Y son tan literales, tan fundamentalistas, que tiene que haber una sola copa. Si hay varias copas, ellos se apartan de la comunión, rompen la unidad. Yo no sé cómo lo habrán hecho en tiempo de COVID, ¿no? Varias copas, una copa, haya sido una prueba fuerte. Otros hermanos, por ejemplo, me entero que estaban enseñando de las iglesias nuestras, ¿no?, que realmente no deben celebrar Navidad. Ahora, eso no es pecado, eso es debilidad, ¿no?, por no tener un entendimiento de la palabra, o por formación a veces también que alguien ha tenido. Otras veces que si en la iglesia tienes percusión, tienes la batería, tienes cuerdas, no, dice que las cuerdas de alabanza a Dios son las cuerdas bucales, no la cuerda de la guitarra. Y hay iglesias que no tienen instrumentos. ¿Están pecando? No, esa es una debilidad, desde una comprensión teológica o desde una formación, pero son debilidad. Ahora tú llegas a una de esas iglesias, ¿te molestas si sales? ¿La próxima ya no vuelves? ¿O realmente soportas al débil? O en lo personal, hermanos,
Puede ser que alguien considere, ¿no? Cuando yo llegué acá recién tenía mis shakiras en el cuello y en la mano. Y un hermano me dijo que eso era del diablo y que eso realmente es una debilidad, que le estoy dando parte del diablo a mi vida. Yo sabía bíblicamente que no era así. Pero dice 1 Corintios 8:9 que nuestro amor debe estar por encima de aquellos hermanos que son débiles. Entonces, por lo tanto, saqué mis shakiras de acá y hasta ahí lo tengo colgado hasta ahora en mi casa, ¿no? Las miro, ya no me da ganas de ponerme, pero ya me quitó las ganas, pero no era malo, ¿no? Pero por amor a Él, por su debilidad, si soy fuerte, entonces ya, para no ofender su conciencia, lo hago. No estoy pecando, no es pecado, pero el amor tiene que estar por encima. Son pequeños detalles, hermanos, que pueden pasar dentro de la iglesia, pero dentro de nuestras iglesias y dentro del concepto teológico hay muchas diferentes interpretaciones y prácticas, que si ustedes salen del país y llegan a una iglesia de las nuestras, de repente no van a tener muchas ganas de quedarse allí. Por ejemplo, llegan el jueves a la oración, hermanos y hermanas, las hermanas llegan pero no pueden orar, están puestas su velo pero no oran, porque la mujer debe callar en la congregación y lo interpretan que no debe hablar ni hacer nada. No sé si se quedarían allí, pero esa es una debilidad para mí. Y así podría hablar de más detalles, hermanos, pero que Dios y el Espíritu les hable. A ver, ¿qué cosas te hace romper esa relación con el hermano o la comunión? ¿Es un pecado o es una debilidad? Si es un pecado, tienes que confrontar y conversar. Si es una debilidad, ¿estás llamado a qué? A soportar a los débiles. Eso, hermana, a soportar. Y soportar no es fácil, pues, ¿no? A ver, coge 2 kilos en tu mano y levántalo. Creo que todos pueden levantar 2 kilos en su mano, pero aguanten ahí 3 minutos, 5, 10. Duele soportar, cuesta soportar, pero es lo que nos llama el apóstol Pablo acá. Los fuertes soporten a los débiles, y si no puedes, lo siento, eres débil. Segundo, dice acá también el versículo 1, y no agradarnos a nosotros mismos. Esas dos cosas, hermanos, gracias Hugo, gracias. Esas dos cosas de no saber soportar y el concentrarme solamente en agradarme a mí, aunque parezca, hermanos, increíble, pero eso va a romper la unidad. Porque si yo no soporto, genero conflicto, división, pleito, contienda. Y si yo solo me dedico a agradarme a mí, ¿qué obra hago? ¿Qué bien estoy haciendo? Pero si yo me dedico a agradar a los demás, no saben cuántas puertas se pueden abrir para la amistad, para el mismo sentir, para la unanimidad. Ahora, acá hay algo interesante, ¿no? Cuando dice agradar, significa causar agrado, causar felicidad en el otro, no en ti, porque dice agradar a tu prójimo. Y cuando dice al prójimo, no está diciendo solamente al hermano de la iglesia, sino a toda persona, en tu trabajo, en los estudios, en tu barrio, en tu iglesia, en tu familia, agradar a tu prójimo. Ahora, de repente a mi familia le puedo agradar, dedicarme a agradar, pero en el trabajo, aquel compañero que ves que es difícil, aquella compañera que ves que es difícil, aquel jefe que realmente no considera ni valora el trabajo de uno, pues la situación lo hace difícil que yo pueda agradar. Pero la Biblia dice acá, no agradándonos a nosotros mismos. Y el 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, al que está próximo a ti. Hoy somos nosotros, más tarde será alguien que está próximo a ti, pero tenemos que aprender a agradarles. Ahora, pero la condición acá también dice, agradar a tu prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, en tu trabajo no tienes que agradarles. Si es que un día te quieren llevar a la fiesta y para acá, pasar hasta altas horas y meterte en lugares que de repente sabes que van a ofender tu espíritu, ofender a tu Dios, la iglesia no prohíbe. El Espíritu Santo tiene que enseñarte qué edifica y qué no edifica. No hay tema ni tiempo, hermanos, para esto, o tiempo más que todo. En Corintios habla, capítulo 10, lo que edifica y lo que no edifica. Y ahí nos enseña, hermanos, a saber cómo tener libertad y límites en nuestra vida, no porque la iglesia me prohíba, porque acá no prohibimos nada. Enseñamos la palabra. Tú, con la guía del Espíritu Santo, tienes que aprender a ver qué edifica y qué no edifica, y ahí pones tu prohibición. Esto no acompaño, esto sí acompaño. Y acá dice que debes agradar realmente en lo que contribuye a lo bueno, a la edificación. Si veo que de allí no voy a sacar nada, ¿para qué voy a agradarle? Para que no se ofenda, voy a acompañarle. No, tengamos cuidado, tengamos límites.
Pero aquí en la iglesia, si hay un hermano que te invita a algo, me imagino que te invitará a algo bueno, acompaña y agrada. Pero si aún te invita para algo que ves que no es muy bueno, ten cuidado. A veces hay hermanos acompañando a otro hermano en su enojo, en su resentimiento, en su fastidio. Y no queremos tocar la herida y decirle acá estás mal, sino le acompañamos y damos razones quizá por no ofender o por amistad, acompañando algo que le agrada a él, pero no le agrada a Dios. Hermanos, esas cosas son las relaciones pequeñas que a veces no se ven, que se experimentan dentro de la iglesia, pero que tenemos, hermanos, que aprender a tratar con nosotros mismos. ¿Cuánto me agrado a mí mismo? ¿Cuánto soporto yo a los débiles? ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a soportar a un débil? ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a agradar a alguien? Serían preguntas, hermanos, que tenemos que tener clara y aprender a tener nuestros límites en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. ¿En qué cosas crees que puedes agradar al prójimo en el trabajo, hermanos? ¿Qué tal si en un mes, por ejemplo, dejas de comprarte algo que siempre te gusta o de comer algo y eso que te agrada a ti, dices no lo voy a gastar estos 50, 60, 80, este mes no, voy a dejar de agradarme en mí y voy a compartirlo a alguien para agradarle a él? Hoy los jóvenes están yendo a su retiro, de repente preguntar cuánto te falta, 20, 30, y a la mitad dejo de agradarme a mí y la mitad lo comparto contigo. Esa es la forma de dar y esa es la forma de compartir, hermanos, con sacrificio, si no, no hay nada. Porque somos una familia, hemos venido estudiando esto, hermanos, que no sea un concepto, que sea una práctica este ambiente familiar, hermanos. Segundo, aparte podría hablar de más acciones que frenan la unanimidad, pero quiero detenerme solo en el texto, si no el tiempo me va a ganar. Segundo, hermanos, vamos a ver el ejemplo y los medios que ayudan a la unanimidad o a tener un mismo sentir. Miren el versículo 3, dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que los vituperaban cayeron sobre mí. Interesante. Los vituperios que Jesús pasó, las deshonras, las vergüenzas, los sufrimientos, el dolor de la muerte, la crucifixión misma. ¿Cuánto insulto le dieron a Jesús aún estando crucificado los judíos? Y los romanos no tenían la compasión de verlo a un hombre sufriendo allí, sino a pesar de su sufrimiento le lanzaban todavía ahí vituperios, insultos, deshonras. Lo insultaban y se burlaban de él. ¿Cuánto aguantó Jesús de los débiles? ¿Cuánto nos soportó a nosotros? Porque podríamos pensar, hermanos, bueno, eso lo hicieron los judíos y los romanos. Pero a veces nosotros como creyentes, ya que hemos dado un voto por Dios, hemos puesto nuestra fe en Él, a veces deshonramos a Dios, ofendemos a Dios, damos un mal testimonio. Anoche me encontré en la agencia con otros cajamarquinos que también habían ido para su chequeo a Trujillo y estuvimos conversando, y al final resulta que este amigo, uno de los que acompañaba realmente a esta familia que estaba también con su enfermo, resulta que nos conocíamos de cerca, éramos casi vecinos, y luego conversamos y conocían a un hermano que yo también conocía, ¿no? Ah, ¿conoce? Sí. ¿Ahí también este hermano? Me dice, sí. Le digo a ese hermano, ¿desde cuándo? Desde ayer, me dice. No, le digo tiempo ya. ¿Qué va a hacer? Me dice. Luego conversando un poquito, pues bueno, el hermano creo que su testimonio no andaba bien porque él nunca sabía que era hermano. Yo le estaba hablando pues bonito del hermano, y él se reía, pues ¿qué va a ser hermano? Y hermano, a veces deshonramos a Dios. A veces hacemos que los demás hablen mal de Dios, porque realmente, hermanos, solo nos concentramos en nosotros. Podemos ser cristianos inmaduros, creyentes que parecemos incrédulos, porque no hay cambio en la vida. Y eso no solamente deshonra, hermanos, sino rompe, malogra el testimonio del evangelio, pero rompe la unidad de la iglesia, hermanos. Cuando un creyente está andando en su pecado, en su enojo, en su malicia, en su orgullo, en su envidia, pensamos que no hace daño, pero rompe la unidad de la iglesia, porque para empezar estás desanimado, para empezar no vas a tener ganas de todo, para continuar todo lo que pasa lo vas a ver como algo negativo o como algo que no tiene valor, y terminas ya no teniendo el mismo sentir, sino terminas apartándote de la comunión y de la unanimidad de la iglesia. Dice acá el versículo 3, hermanos, que nuestro ejemplo es Cristo. Dice, cada uno de nosotros
perdón, el 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ni siquiera Cristo siendo Dios, que se hizo hombre, vino para agradarse a sí mismo, sino para servirnos a todos. Entonces, si Cristo lo ha hecho, hermanos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿No? Soportar, aprender el ejemplo de Jesús, hermanos. Te pregunto entonces, mide qué te puede costar la unanimidad. ¿Qué te puede costar, hermano, realmente el soportar o agradar a tus hermanos? Tiene un costo, hermanos. El mensaje puede ser soporta, pero el desafío ¿cuál es? El desafío es que esta semana me pongo yo a pensar realmente cómo puedo agradar a mis hermanos, en qué cosas tengo que soportar, cómo puedo imitar el ejemplo de Cristo. Y eso lo dejo, hermanos, que esta semana pienses en detalles específicos, porque si no el mensaje, como cada domingo, entra acá y sale porque rápido olvidamos. Pero si lo llevamos a la práctica y si traigo mi lapicero y cuaderno y pongo un desafío, esto voy a hacer en esta semana a partir de este mensaje, ahí va a generar cambio, ahí va a generar, hermanos, milagros dentro de la iglesia, porque si no vamos a recibir mensaje tras mensaje y a muchos nos anima un rato y nos quedamos solamente en lo superficial, hermanos. ¿En qué cosas, hermanos, nosotros tenemos que pensar? ¿Estamos rompiendo la unanimidad o estamos logrando también la unanimidad de la iglesia? Primera de Pedro, voy a leer, hermanos, brevemente, si no, estoy pensando en el tiempo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 en adelante, me acompañan, voy a leer rápido, dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos jefes, ¿no?, a los afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tenemos el ejemplo de Cristo, hermanos, que nos soportó demasiado. Y Jesús no soportó porque pecó. A veces tenemos que soportar consecuencias por haber pecado, pero aquí nos llama, hermanos, a soportar sufrimiento por hacer el bien, soportando a los difíciles, dice, ¿no? Y tú sabrás quién es difícil en tu medio donde estás. Que Dios te enseñe a soportarlo a esta persona. Jesús también dijo en Juan 17, versículo 4, un versículo precioso que nos expresa, hermanos, aparte de su ejemplo, nos expresa el deseo de su corazón y la oración de su corazón, que voy a dar lectura. Juan dice así, hermanos, pensando también de cara a futuro, Jesús nos dice lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús glorificó a su Padre y nosotros somos llamados, hermanos, a glorificar. Pero miren el versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús, al orar, hermanos, por su iglesia, por sus discípulos, está orando por la unanimidad. Mira el versículo 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Queremos que la gente conozca a Dios. Queremos que la gente conozca que Cristo puede ser su Salvador y cambiar su vida. Practiquemos la unanimidad. No solamente prediquemos, sino practiquemos la unidad, hermanos, el mismo sentir. No es fácil, pero eso es lo que nos manda Jesús y es la oración de Cristo. El versículo 22 dice: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el 23: y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Hermanos, Jesús no nos está pidiendo ecumenismo. ¿A qué me refiero con esto? No está pidiendo estar juntos. Cuando yo tenía mis 5 meses de creyente, uno de los jóvenes mayores que yo en la fe me invitó a una reunión de unidad. Y bueno, dije, vamos pues, si es unidad, te acompaño. Y le había invitado el líder de Saulo de Tarso aquí en la iglesia de las monjas. Y entramos realmente pueden, hermanos, sí, apagar el celular, ¿verdad? Me desconcentra.
Entramos, hermanos, a la reunión y resulta que acá había un testigo, aquí había un mormón, un adventista, él que era el líder de los jóvenes de Saulo de Tarso y nosotros dos creyentes cristianos. Y claro, cuando él empezó a hablar que tenía este espíritu de querer unir a todas las iglesias, porque la Iglesia Católica hace muchos años, hace muchas décadas se emprendió el factor y el motivo del ecumenismo, unir a todas las religiones y a todos los credos para ser uno. Parece bonito, pero la verdad, hermanos, ese es un peligro muy grande. Dios no está llamando al ecumenismo, reunirnos todos los grupos religiosos, porque ahí te vas a reunir con sectas que niegan a Dios y que niegan a Cristo. Aun cuando abren la Biblia, niegan que Cristo es Dios y niegan que Cristo es Salvador. Entonces, cuando segunda de Juan te dice, aquellos que predican una verdad diferente a la de Cristo, dice, no tengas comunión con ellos. ¿Por qué? Porque no puede tener comunión la luz y la oscuridad, Cristo y Belial. Es decir, tú no puedes llamarle hermano a alguien que niega a Cristo como su Señor y Salvador. Es un prójimo, es una persona en necesidad de Dios, pero no es tu hermano en la fe, porque está negando el principio de la fe y el fundamento de la fe. Entonces, mis queridos hermanos, entendamos esto, no es un ecumenismo lo que Dios llama acá. Lo que Dios está llamando es a una unidad divina, porque dice que ellos estén en mí como yo estoy en ti. Y nosotros estar en Él a través del Espíritu Santo, Dios está en nosotros. Lo que está llamando Dios acá, hermanos, es a una unidad con Dios para tener una unanimidad entre nosotros. Es decir, hay dos relaciones de unanimidad. Primero, mi unanimidad con Dios, que se va a reflejar en mi relación con ustedes al ser unánime también. Ese es otro desafío, hermanos. Queremos reunir entre todos, pero si no estamos unidos con Dios, ¿qué reunión va a haber? Ya se imaginarán cómo terminó esa reunión a la que fui. Algunos discutiendo, otros en conflicto, yo desanimado, porque dijeron tantas cosas que me confundieron en mi fe porque no leía la Biblia, pues, ¿no? Y eso, luego fui a mis ancianos para que me quiten todas las dudas porque me dejaron muy confundido. Y no es así, hermanos. El ecumenismo no está pidiendo Dios, pide la unanimidad, el mismo sentir en la iglesia, y cuando nos unimos con otras iglesias que tienen el mismo sentir, entonces la unanimidad es real. Bueno, que Dios nos ayude en esto. El ejemplo es Cristo. El versículo 4 de Romanos 15:4. A ver. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Otras, o mejor dicho, el medio, hermanos, por el cual nosotros vamos a encontrar la unanimidad es la palabra de Dios. El versículo 4 es muy claro cuando dice: porque las cosas que se escribieron antes, el Antiguo Testamento en su momento. ¿Para qué servían las Escrituras? ¿Para qué servía la palabra de Dios? Dice: para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, no vamos a lograr unanimidad si solamente nos conformamos con el mensaje del domingo aquí cada semana. Tenemos que ser estudiantes de la palabra, tenemos que encontrarnos a solas en esa unanimidad con el Señor, no solamente orando, no solamente ayunando, sino siendo estudiantes de la palabra, hermanos. Y es el desafío siempre, hermanos, en nosotros, ser estudiante, no coger el texto, leer un capítulo, un texto y dejarlo allí, meditar, preguntar al texto, ¿qué quiere decirme Dios en esta parte? ¿Qué está diciendo Dios en este texto? ¿Qué quiso decir a la audiencia original? ¿Qué me está diciendo a mí luego? ¿Qué aprendo de Dios acá? ¿Qué me consuela esto? ¿Qué promesa que tengo acá? ¿Qué mandamiento tengo acá para cumplir? Todas esas cosas, hermanos, van a ayudar mucho a tu fe, a tu crecimiento, porque las Escrituras es para nuestra enseñanza. Y es allí que cuando tú estudias la Biblia, pues vas a tener paciencia y consolación. Cuando pasas pruebas, dificultades, no caes en desánimo. ¿Por qué? Porque estás estudiando la Biblia, que te da paciencia y te da consolación. Y como consecuencia de eso, tu esperanza en el cielo se hace vivo, se hace real. Ya no es un cielo azul lejano, es una realidad de tu vida. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, por favor, no basta el celular, no basta el mensaje de esa pildorita que te dan cada mañana, un versículo, no basta. Estudiante de la Biblia, hermano. Las Escrituras se han hecho para ello. ¿Cuántos libros te han hecho estudiar en la universidad, en el instituto, en el colegio? Pues acá está el Señor dándote la palabra, su palabra, para estudiarlo, hermanos. Que Dios nos ayude en ello, en verdad, hermanos. Sin la palabra no vamos a poder lograr la unanimidad. Dos hermanos se pusieron una vez con muy buen deseo
realmente a comprar un teclado, ¿no? Y cada uno dio la mitad para comprar el teclado. Y excelente. Pero ¿qué pasa luego? Uno quería Yamaha, el otro quería la Crow, no recuerdo qué marca. Uno quería un modelo, otro quería otro modelo. Y al final, entre compra y decisión, terminaron discutiendo, y después de discutir se pelearon, se enojaron, se enteraron los ancianos, conversaron con ellos. Uno de ellos no quiso aceptar el perdón, el otro dijo, ya ve hermano, se enojó también, y al final terminaron yéndose de la iglesia los dos. Y no se fueron solos, fueron acompañados de otros hermanos que tenían su misma visión. ¿Cuál visión? La del teclado. ¿A dónde les llevó el teclado? A la desunión, a romper la unanimidad y alejarse del Señor. O sea, es tremendo, hermanos. Cosas pequeñas se esconden aquí dentro de este corazón. Y si no aprendemos a matarlos en su momento, si no aprendemos a negarnos, ustedes habrán experimentado otros problemas pequeños que han roto la unanimidad. Por eso dice, sean de un mismo sentir. ¿Es tu meta, hermano, tener el mismo sentir en la iglesia? ¿Tienes como meta, quiero tener el mismo sentir de la iglesia? Mira lo que dice ahí el versículo 6, de 15:6. Para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué la unanimidad? ¿Para qué el mismo sentir? El versículo 6 lo resume y te da ahí el por qué. Para glorificar a Dios. Y ahora, ¿cómo se glorifica a Dios? Ahora vamos a Juan, hermanos, 17:4. Jesús dijo en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Miren, hermanos, acá no es la glorificación, no es un cliché repetitivo, que no tengo problema si lo haces en su contexto y en la circunstancia adecuada. Pero encuentro a muchos hermanos míos que a veces dicen gloria a Dios y gloria a Dios, para todo gloria a Dios. Una vez estuve predicando y hablando del pecado, y adelante habían dos hermanos, gloria a Dios, cuando yo hablaba del pecado, ¿no? Y hablaba de la borrachera y hablaba de los vicios, gloria a Dios. ¿Cómo es que la borrachera va a dar gloria a Dios? ¿Cómo es que el pecado va a dar gloria a Dios? O sea, es algo repetitivo ya. Es algo como un cliché, pues, ¿no? Que se repite y se repite y se repite sin tener conciencia de lo que digo. Parece espiritual, parece bonito, pero estás ofendiendo a Dios. Dar glorias a Dios, ¿no? Algunos dicen, ¿quién da glorias a Dios? 3 glorias, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya, está bien que lo hagan. Pero la pregunta es, si crees que así vas a agradar al Señor siempre, no es suficiente. Y lo otro, a veces me han dicho cuando he llegado a una iglesia, ¿no? Gloria a Dios, párense y den glorias. Yo no me paraba, pero no decía gloria, gloria, gloria. Y me decían luego, ¿no? El que no da glorias a Dios no es de Dios. A ver, levanten la mano los de la Alianza y luego los de la U y los de Cristal. O sea, estamos imitando show, espectáculos del mundo. La cultura se mete y le ponemos una máscara religiosa y hacemos lo mismo. Cristo dice, yo te he glorificado aquí en la tierra, oh Padre. He acabado la obra que me has pedido que haga. Y la obra que había pedido que haga es que muera en la cruz para ser salvador de nuestros pecados. Glorificar a Dios tiene, hermano, directamente la relación con obedecer a Dios hasta que duela y más allá de ello. Hasta que sufras y más allá de ello, si en los planes que has hecho y los planes que has acordado para el Señor están dirigidos por el Espíritu. Hermanos, glorificar a Dios es ponerse a trabajar en los planes que Dios nos ha mostrado. Así se glorifica a Dios, sirviendo, siendo útil. Y para terminar, hermanos, aquí en la iglesia tenemos planes para glorificar este año a Dios. ¿Queremos mostrar la unanimidad? Sí, hermanos, la unanimidad va a dar gloria a Dios. ¿Queremos glorificar? Sí, glorificar es servir, es comprometerse en cosas que los planes de Dios. Este año, para aquellos hermanos que no estuvieron, hermanos, en la asamblea de enero, las primeras semanas, quisiera compartirles los 4 planes en los cuales podamos glorificar este año. Me dio pena primero que solo hayamos estado la mitad de iglesia, pero si no se enteraron, hermanos, dentro de las muchas cosas que se quedó, la primera es comprar un terreno para la misión de la iglesia de Río Seco. ¿Cuánto se debe ofrendar? Voluntariamente, conforme a lo que pueden, secretamente. Eso es voluntario, hermanos, pero es una visión
que hemos tenido, y ahora ya se hizo el contrato, estamos esperando que estén los papeles y en cuanto nos llama ya tenemos el dinero para dar. Gracias, hermanos, por ese apoyo. ¿Cuánto ha sido? 40,000. ¿Cuánto tenemos? 17,000. Lo que falta nos van a prestar sin interés, a como podamos pagar, qué mejor chance tenemos. Es del Señor, estamos unánimes, tenemos el mismo sentir, haremos fuerza, hermanos, en ello, ¿no? Iremos pagando de a pocos. Segundo plan que tenemos para poder glorificar a Dios este año aquí en la iglesia: sembrar una nueva iglesia en bien del concepto de familia y del evangelio, hermanos. Los que todavía no han escuchado claramente, mi persona, mi familia, con algunos hermanos, estamos saliendo de acá de la iglesia, no sé en qué mes, pero en este año, en estos meses que vienen, para formar una nueva obra, hermanos. Eso no significa apartarnos si mantenemos la unanimidad. Yo no voy a poder vivir sin tener contacto con Hugo y Gaby permanentemente como líderes, y tampoco me voy a alejar de ustedes. Y podemos visitarnos y todo, claro, y pueden visitarme para allá y para acá, claro, pero en el orden. Y si tenemos la unanimidad, hermanos, esto va a ser una victoria en el Señor, para la gloria de Dios, porque vemos que la iglesia crece, hay un buen sector de hermanos que están al otro lado de la ciudad, y hermanos, podemos ver, pero no por espacio geográfico, sino por el sentir. En su momento estaré acercándome a algunos, y en su momento estaremos hablando, hermanos, de esta nueva obra. Tercera meta que tenemos este año, para dar gloria al Señor: un nuevo obrero, porque la iglesia lo amerita, hermanos, pero un nuevo obrero significa sostenerlo cada mes. Necesitamos, hermanos, comprometernos y darle fuerza a las misiones, darle fuerza al servicio acá en los ministerios, darle fuerza a la enseñanza. Y la verdad, hermanos, no hay tiempo. Yo soy el único que estoy a tiempo completo, gracias a Dios, pero aún así el tiempo no me alcanza, hermanos. Y al salir la iglesia va a tener necesidad. Oremos por un nuevo obrero, pero ese orar va a ser comprometerme también en sustentar, hermanos, su necesidad. Cuarta meta de las que he resumido: brindar hospitalidad en el Encuentro Nacional de Ancianos. Del 3 al 5 de agosto, Dios quiera que tengamos más de 100 líderes de todo el Perú aquí reuniéndonos, hermanos, para tener un tiempo de comunión y desafiarnos también en la palabra. Pero estos hermanos, para hacerles más fácil, como son nuestros hermanos, no hay que dejarlos que vengan a pagar hotel. A mis hijos les voy a decir: ustedes ya no duermen en cuarto separado, tú duermes acá, aquí coloco 2. En otro cuarto pequeño meto 2 más, ya tengo 4. Y podemos hacer eso, hermanos. Y si me alcanza, le doy para su taxi para hacerle más fácil, porque es nuestra familia, aunque no lo conocemos. Son nuestros hermanos de nuestro papá, pero que viven en otra región y que nos van a visitar, y hay que brindarles, hermanos, la hospitalidad. Ese es el desafío. Ya hablaremos de la hospitalidad, qué significa más adelante. Pero en conclusión, hermanos, hoy estamos viendo lo siguiente. Primero, hay enemigos que rompen la unanimidad. Uno de los enemigos que menciona el texto, porque hay muchos, es no aprender a soportarnos los unos a los otros. Segundo, es querer solamente agradarme a mí mismo. Esos son enemigos que rompen la unanimidad. Segundo, estamos viendo que el ejemplo perfecto de unanimidad, hermanos, ha sido Cristo, que nos ha soportado tanto, que ha dado tanto por nosotros, que ora por nosotros porque seamos uno. El medio para llevar a la práctica la unanimidad es la palabra de Dios, que nos da paciencia en los problemas, en los difíciles, para soportar, que nos da consuelo en el momento de la dificultad y que nos da esperanza, hermanos. Practicando esas cosas vamos a tener el mismo sentir. Pero también estamos viendo, hermanos, ¿qué produce la unanimidad? La unanimidad produce, hermanos, crecimiento. La unanimidad produce, hermanos, agradar y glorificar a Dios, que ese es el objetivo final de todo cristiano. Vamos a orar y que el Señor, hermanos, nos haya hablado con este mensaje. Bendito Cristo, quiero darte gracias por tu palabra. Oh Señor, quisiera que me ayudes a examinar en mi corazón si aún, Padre, tengo egoísmo en el sentido que siempre pienso en mí, si aún estoy ensimismado solamente en mí. Yo quisiera, Padre, salir de mí, ser uno contigo, para aprender a ser unánime con mis hermanos. Desafíame esta semana a pensar en qué cosas prácticas, Señor, puedo cambiar para buscar la unanimidad, el mismo sentir. Enséñanos este año, Señor, en las metas que tenemos en la iglesia, para poder tener el mismo sentir y así, Señor, realmente poder darte la gloria a ti. Ayúdanos, Jesús, a matar el pecado en nosotros en bien de esta gran virtud y esta gran verdad que tú nos estás desafiando. En tu nombre, bendito Cristo. Amén.
Hay más textos que no comparto, hermanos, en esta mañana por el tiempo, pero el martes y miércoles en el estudio del rebaño estaré compartiendo el estudio y ahí compartiré los textos que no he compartido hoy. Gracias.